Buenísimos días, tardes para vosotros, pero días para todos los que nos acompañan hoy aquí. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, rodeada de todas estas alumnas y alumnos que nos están acompañando con un frío tremendo, pero con el calor del programa de hoy. Es importante que nosotros estamos estrenándonos en nuestra primera salidita, nuestra primera salidita del curso, y queríamos hacerlo pues un poquito Jorge Javier, como cuando va al orgullo, como Lidia Lozano cuando tuvo que coger el metro por primera vez con la Filomena. Y sobre todo, claro, os podéis reír incluso, animaros, no os contengáis. Que la libertad de prensa no contenga vuestras risas, eso es importantísimo. Bueno, yo también me he traído unas chuletillas aquí pues, para deciros cosas. ¿Qué hemos venido a hacer? Pues a turrar. Todas estas personas lo que querían era precisamente escaparse de unas buenas turras en sus clases, en sus respectivas clases, y lo que les toca aquí es chapa de más de lo mismo, pero hemos venido a hablar de algo particularmente atractivo, como es la convivencia de los medios tradicionales con los nuevos medios. Y bueno, en una facultad como es esta, ¿no? En la que estudió pues, Amenábar, que tiene precisamente un Oscar, también tiene un Goya, como Esperanza Aguirre, pero venimos aquí con nuestro Ondas, con nuestro Ondas. Lo siento. Gameplays 1, Amenábar 0 en esta ocasión, ya lo sentimos. ¿Y qué más cosas iba a decir yo? Ah, vale, el periodismo, la convivencia del periodismo. Son muchas las cuestiones las que nos hacemos en torno a ello, ¿no? ¿Va a ser capaz de convivir los medios tradicionales con los nuevos? ¿Hay que abrirse un Twitch para estar al día? ¿Van a ser los Funko Pops los próximos hitos, ¿no? de la edad dorada de la comunicación? Pues a todo esto vamos a responder precisamente hoy, y además nos hemos rodeado de una mesa de ensueño. Que no se preocupe Susana Griso, que no le va a comer la tostada las luces de neón y los chetos pandilla. Vamos a tener incluso actuaciones, van a venir Bennett y Las Cariño, así que bueno, Pero es que literalmente las mesas que hemos organizado de debate son mucho mejores que el videoclip de C. Tangana. Así que sin más dilación, dentro, Gameplays. Bueno, pues estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, que además está de 50 aniversario. Darío, ¿cómo estás, compañero? Buenísimos días. Muy bien, aquí estoy. Vuelvo a mis orígenes, al periodismo. ¡Oh, Darío! Soy graduado, no licenciado, que es el dolor más grande que tengo en mi vida. No ser licenciado y ser graduado, pero bueno, es lo que hay. Sí. Un saludo para los profes de periodismo. Que a lo mejor están jubilados ya, Darío, porque tampoco tienes tú 20 años. Oye, Darío, por favor. O sea, qué barbaridad. Qué barbaridad es esta. Sí, porque eso es una cosa que nos gusta a nosotros también mucho destacar, porque, bueno, yo estudié Derecho y estoy aquí comunicando, pero nos avala un equipazo de periodistas detrás, periodistas, como la serie aquella. ¿No te acuerdas? No. Pues es muy... no. Qué barbaridad. Pues en el día de hoy vamos a hablar, como ya os anticipábamos, efectivamente de la cohesión de los viejos y los nuevos mundos, pero como siempre te hemos preparado un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va la vaina. Los medios tradicionales ya no son tan atractivos para las audiencias más jóvenes. Hace tiempo que los youtubers se convirtieron en los comunicadores preferidos de la generación Z. Y ahora, el auge del streaming en Twitch y el boom de formatos como el podcast vuelve a sacudir el mundo de la comunicación, haciendo que la información no sea tan importante como el entretenimiento. ¿Están sufriendo los medios tradicionales una crisis de audiencia? ¿Cómo puede adaptarse el periodismo a un mundo en constante transformación? Yo convencidísimo de que igual tú pilotabas esto mucho, ¿eh? Absolutamente nada. O sea, absolutamente Twitch. O sea, yo soy youtuber clásica. Entonces, en el mundo Twitch me parece una locura. ¿La formación universitaria está a la altura de los nuevos tiempos? ¿Pueden los periodistas competir con los streamers? Lo que no puede ser es que los periodistas nos digamos a nosotros mismos que tenemos que cambiar, que algo tenemos que hacer porque es que Messi ha elegido a Ibai. Perdona, vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer yo para que Messi hable conmigo? O sea, que las teles están enfadadas con los youtubers, ten cuidadito, ¿eh?
Nosotros no somos nadie aún. Llamamiento a Matías Prades desde aquí. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, para Mesa de Zetangana, la nuestra, tenemos aquí a la izquierda a nuestra queridísima Elisabeth Duval. Ella es, bueno, como bien sabéis, y si no, pues es escritora y filósofa. ¿Cómo estás? Qué ganas de tenerte por aquí. Muy bien, encantada de volver a Madrid tan rodeada de esta Facultad de Ciencias de la Información y de hormigón, alumnos. de hormigón principalmente. De hormigón, sí. Y luego ya hablaré sobre mi opinión sobre la facultad, pero a priori encantada de estar aquí. Si se tercia el asunto, luego Pedrerol y yo bailaremos una bachata. Vamos a ir viendo. Efectivamente, Josep Pedrerol, le tenemos aquí un mítico del periodismo, un titán que directamente se ha inventado un programa. Esto es así, el director y presentador del Chiringuito. Ahí queda eso. Ahí queda eso, exacto. Estamos contentos de estar aquí. Yo también estudié. También estudié, esto me ha gustado. Estuve más tiempo en el bar que en clase. Verdad que aquí digamos que en el bar nos reuníamos un grupo de gente que teníamos sueños y queríamos trabajar en esto. Entonces hay un punto de, evidentemente, estudiar, aprender y la otra compartir, ¿no? Compartir y soñar. Entonces me parece que esto me recuerda un poco a aquello que eran mis sueños y mis ganas de hacer algo en esta profesión. Entonces, bueno, tengo la suerte de trabajar en esto, sí. Oye, qué ilusión. ¿Estás emocionado un poco? Sí, bastante. Diciendo tus palabras. Bastante. Esto es bonito, sí, muy bonito, Josep? Sí. Ay, qué barbaridad. Sí, muy bonito. En el Zoom nos acompaña también Almudena Ariza. Ella es reportera de Televisión Española que se ha recorrido pues medio mundo para contarnos de primera mano lo que pasa. Almudena, qué alegría que estés aquí también sacando un ratito en tu hora americana. Estás en Estados Unidos ahora, ¿verdad? Estoy en Nueva York, sí, 5:25 de la mañana, chicos. Pero encantada, feliz de saludaros, de estar con gente tan grande a la que admiro y de estar también ahí presente un poco en la facultad en la que yo también estudié y bueno, pues también con mis sueños y con mis historias y con todas las cosas que viví en ese edificio tan emblemático. Así es que nada, y muy contenta también de tener la posibilidad de escuchar y de aprender, ¿no? Que para mí todo es un aprendizaje continuo, así que seguro que salen cosas interesantes de esta mesa y de este programa. Es la idea, Almudena, es la idea, que salgan cosas interesantes. A ver, también tenemos a Emilio Domene, que él es nanísimo, también conocido con su famoso cactus de fondo, periodista para Neutral.es. ¿Cómo estás, Emilio? También desde las Américas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Efectivamente, aquí yo me he levantado pronto para sacar a la perra, que la tengo aquí durmiendo. Aquí me he levantado a las 4, pero muy contento también de compartir mesa con, como has dicho tú, titanes de la información. Y también contento de estar en Ciencias de la Información, donde, por cierto, celebran 50 años. Ahí me pidieron un vídeo para celebrarlo, me equivoqué, y me grabé en Times Square diciendo que los estudiantes que se lo pasaran bien en la noche, como si fuera la noche de la promoción. Y me escribieron diciendo, Emilio, ¿qué demonios has grabado? No tiene nada que ver con lo que te hemos pedido. Así que nada, felicidades por 50 años, gente. Ahí está, ahí está. No le hemos destacado tanto, pero este sí que también es un titán de la comunicación. Él es Juan Lu Sánchez, periodista, cofundador y subdirector de eldiario.es, un periódico digital que supo ver desde su nacimiento que el futuro estaba en Internet. Juan Lu. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Estás de estar con sonriente. vosotros. A mí esto me está gustando mucho. Me mola, sí, estoy porque me gusta mucho el programa que hacéis siempre y entonces pues estar aquí con esta mezcla tan increíble de Elisabeth Duval y Josep Pedrerol. Yo vengo aquí a verles, a ver qué tal va la cosa y a disfrutar de la compañía. Y hablar, vale, sí. Vale, y a decirnos algo a nosotros también, a Darío y a mí, que es que nunca que somos unos sapos. Bueno, también bien, todo bien. Todo no, correcto, que me encanta el programa y lo veo correcto. siempre, o sea que es genial. Y que haya gente aquí, para vosotros entiendo que también es extraño porque es la primera vez. Así que también me hace ilusión compartir la experiencia con vosotros. Pues nada, para adelante. Yo voy a empezar precisamente con una pregunta ya que me imagino es un poco el topic del programa. No sé si quien quiera contestarla que se anime y podéis además también vosotros rebatiros ahí o añadir lo que queráis. ¿Se están adaptando los medios convencionales a los nuevos tiempos? Es que esta frase ya de por sí es como un poco boomer, pero... Bueno, yo creo que hay en parte una mala adaptación de algunos medios convencionales a los nuevos medios, donde en lugar de observar qué cosas de formato audiovisual, por ejemplo, de Twitch o YouTube, pueden ser interesantes, lo que se está haciendo, en el caso español en concreto, es una especie de sobreproducción de contenido, donde tenemos a periodistas, trabajadores, gente que está teniendo que lanzar una cantidad de piezas brutal para estar todo el tiempo, digamos, con la última hora, con la última noticia, y es un contenido que, por lo tanto, no tiene el tiempo de ser trabajado, no tiene el tiempo de ser desarrollado en profundidad y que ni siquiera está bien remunerado.
Con lo cual, si la adaptación que estamos cogiendo de los nuevos medios en los antiguos es aumentar las condiciones de precariedad, mala adaptación estamos haciendo porque ni siquiera tomamos lo que es lo bueno de esos nuevos medios. Juan, ¿estás de acuerdo? Sí, es una de las cosas que está pasando. Yo creo que lo que hay es una enorme resistencia durante décadas de los medios tradicionales con respecto a todo lo que ha pasado, no ahora, no hace 5 años, sino desde hace 20. Hay un estilo de vida y un estilo de negocio al que le está golpeando una nueva manera de hacer las cosas, pues sean medios de comunicación digitales nuevos o sean plataformas donde la gente hace periodismo o hace otra cosa, porque aquí parece que hagas lo que hagas es una amenaza para el periodismo, y hay que recordar que el periodismo no es el centro del mundo y que todo lo que sucede en Internet no tiene por qué ser periodismo, y que cuando hay gente que se pone a hacer stream o a comentar cualquier cosa en Twitter o en Instagram o donde sea, o hacer un vídeo de TikTok, no está diciendo hoy voy a hacer periodismo, hoy voy a fastidiar a esos periodistas que están en las redacciones de los grandes medios y me voy a hacer un Twitch shop. No, se pone delante de la cámara a hacer lo que le apetece independientemente si aquello debe ser llamado periodismo. No, que muchas veces sí, pero otras veces no. Y todo eso ha generado como una cultura, una guerra cultural generacional entre la gente que se dedicaba de toda la vida al periodismo, que parece que el periodismo nació y nunca más puede ser tocado. Entonces, eso parece que ha sido amenazado, atacado y están a la defensiva. La mayoría de los medios de comunicación tradicionales, la mayoría de los directivos de los medios de comunicación tradicionales actúan permanentemente a la defensiva con eso de Internet que viene a quitarnos nuestro estilo de vida, nuestro modelo de negocio y lo que somos en la sociedad. Porque una cosa que ha pasado es que ahora se puede generar climas de opinión y climas de influencia y climas de todo tipo sin necesidad de pasar por el portero de discoteca de la verdad, que éramos los periodistas, ¿no? Que le dejábamos a la gente pasar o no pasar a la fiesta de la democracia en función de si lo que nos decían en la puerta nos interesaba. No, con este código, con este dress code tú no pasas. Pero es que yo tengo algo que decir ya, pero no lo tengo claro. No, es que vengo de un medio de comunicación, pase usted. Entonces eso ha generado una guerra del dentro y afuera. Y ahora por fin empieza la gente a montar la fiesta por su cuenta. Ya. Y ya que dentro de la sala de la discoteca de toda la vida, pues hagan lo que quieran. ¿Qué analogía tan curiosa has hecho? Bueno, portero de discoteca de la verdad. Los nuevos medios son como la rave. Exacto, al lado. Exacto. Total. Hay gente haciendo una rave fuera y luego dentro pues sus protocolos y sus cosas. Almudena, en todo este clima de cambio, ¿crees que los medios tradicionales están haciendo una autocrítica suficiente o insuficiente? Pues es que esta pregunta es que da para, en fin, una tesis doctoral. No sé muy bien por dónde empezar. Yo lo de la guerra no lo veo tanto, ¿no? No veo tanto enfrentamiento. Lo que sí veo en general es mucho despiste, ¿no? Yo creo que esto ha sido como una enorme avalancha, lo que hemos visto. Bueno, claro, estamos viendo es un momento absolutamente disruptivo, ¿no? Entonces está todo el mundo como muy despistado, ¿no? Pero no veo esa resistencia que comentabais ni ese enfrentamiento, yo por lo menos no lo siento así. Lo que sí es verdad es que, claro, yo cuando empezaba en esto, y siempre lo digo, cuando me dicen, no, es que claro, cuando tú estudiabas y tal, pues había muchas más posibilidades de hacer esto, de ser periodista y ser corresponsal. Y yo les digo, sobre todo a los más jóvenes, tenéis una suerte increíble porque nunca ha habido tantas herramientas para contar historias, ¿no? Entonces, claro, antes el proceso era el que era, es decir, tú ibas a la facultad, estudiabas periodismo y con suerte pues llegabas a un medio de comunicación, pues una emisora de radio, un canal de televisión. Ahora esto, o sea, la revolución es que uno puede contar historias desde su casa y convertirse en un comunicador excelente y tener unas audiencias impresionantes, ¿no? Luego ya está el tema de si eso es información, si no, si eso está verificado, qué tipo de historias cuentas, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Tampoco es que todos los medios de comunicación, tal y como los conocemos, sean, den toda la información verificada y sea todo cierto y real y sea buen periodismo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de convivencia, estamos en un momento de experimentación todos, los medios tradicionales, los que no lo son, los que están arrancando. Yo creo que lo interesante es lo que pueda salir de este momento, ¿no? Yo creo que también hay actitudes. Yo, por ejemplo, trabajo en un medio en el que intuyo y veo cada día cómo están intentando hacer cosas para conquistar al público más joven, pero muchas veces es verdad que están despistadísimos. ¿Y cómo lo hacemos? Y de pronto contratamos periodistas más jóvenes y de pronto intentamos cambiar el lenguaje y de pronto se nos ha ocurrido que vamos a cambiar el plató y vamos a hacer otro tipo de grafismo. Estamos tratando de inventar y a nivel personal
pues estamos también, yo por ejemplo estoy experimentando con nuevos formatos porque me encanta escuchar a gente como Emilio Domenech y a la vez me encanta estar aquí en Nueva York escuchando a los, no sé, a los grandes de toda la vida del periodismo en la CNN y en las cadenas convencionales, ¿no? Y de ahí al final, bueno, pues sale también un estilo propio. No sé, yo creo que la convivencia es posible, que todos aprendemos de todos, ¿no? Porque al final que es el reflejo de la sociedad, estamos todos juntos, ¿no? Y lo interesante también es que antes era todo como de arriba abajo, ¿no? Es decir, antes era el medio, ¿no? El medio de toda la vida, bueno, cuando estaba el parte, ¿no? Todo el mundo escuchaba el parte o todo el mundo veía el telediario, sí. Y esto era como Almudena, el oráculo. Ahora precisamente, para no adelantarnos con las temáticas, efectivamente hablaremos de la democratización precisamente que nos han traído las redes sociales, y uno de los claves que tú has comentado era la que yo precisamente le quería preguntar a Josep. Una de las grandes problemáticas, ¿no?, es la pérdida de confianza por parte de los jóvenes en estos medios tradicionales, ¿no? O sea, hay gente que tiene como más confianza, por así decir, respecto de lo que pueda emitir Ibai que lo que diga el país. Entonces, en ese sentido, ¿qué responsabilidad crees que tienen los medios tradicionales? A lo mejor tiemblo porque hace un frío de la leche aquí, pero aparte de eso, yo creo que ya ha llegado la hora del cambio, ¿no? Había mucho periodista acomodado, vivía del cuento, trabajaba muy poco y ganaba mucho dinero. Entonces, ha llegado gente joven que trabaja mucho para ganar algo de dinero. Y la suerte que tenemos es que el futuro está aquí. O sea, que el futuro está en los estudiantes de periodismo, que pueden tener un medio de comunicación, que además es gratuito, que pueden llegar a más gente. Y eso de decir el bueno y el malo, en el Chiringuito lo hemos vivido. Esto no es periodismo, el periodismo es otra cosa, es más serio, más no sé qué. No, hay que ser más cercano, más transparente, más de verdad, más llegar a la gente. Nos pensábamos los periodistas antes que nos subíamos a un púlpito y nadie nos podía contradecir, nadie nos podía contestar. Ahora en Twitter te contestan, te retratan en Twitch, en Facebook, en YouTube, en todas partes. Con lo cual creo que hemos ganado en libertad. Somos más cercanos, más de la gente y la gente está más con nosotros. Entonces yo creo que no hay que inventar mucho más. Hay que ser tal cual, comportarte tú como te comportas en casa, en la calle y en televisión. Y así llegaremos a la gente. ¿Y qué hacemos? Pues no buscar periodistas para que lleguen a la gente. No, ¿cómo somos? ¿Cómo nos mostramos? ¿Por qué Ibai llega a la gente? ¿Por qué llegan los chavales? ¿Por qué habla como ellos? Se comporta como ellos y ya está bien del postureo del periodista que se cree el rey del mambo. No, el periodismo es importante, pero la comunicación es más importante. Peleemos por la comunicación, por la cercanía, por la pluralidad y por la gente joven. Bueno, joe. ¿Cómo te has ganado ese aplausillo? ¿Cómo te lo has ganado, Pedrerol? Ah, ¿no hay regidor? No, ha sido genuino totalmente. Hablando de gente joven, nanísimo. Citando a Hannah Montana, the best of both worlds, que es lo mejor de cada mundo, tú que te mueves entre lo antiguo y lo moderno, por así decir. ¿Qué es para ti lo mejor, con lo que te quedas? A ver, yo creo que una de las claves de Twitch, que es la plataforma donde ahora mismo yo estoy haciendo la mayor parte de mi contenido, es la autenticidad de la que habla Pedrerol, ¿no? O sea, si algo ha permitido Twitch a personalidades, a figuras de los streams como Ibai, es esa autenticidad, es real, es él. Entonces, lo estás viendo en directo, puedes interaccionar, él puede leer el chat y puede reaccionar también en vivo a los comentarios, incluso a las críticas de sus seguidores. Y me parece que eso, extrapolado al mundo del periodismo, a mí me permite tener también una honestidad conmigo mismo y con mi audiencia que es diferente. Entonces, ellos pueden ver cómo yo reacciono a las noticias en tiempo real y cómo las analizo y cómo las cuento después, ¿no? O sea, yo soy muy honesto siempre con todo lo que pienso y aquí podemos abrir el melón de decir, bueno, ¿cuánto de objetivo eres o cuánto de subjetivo eres a la hora de analizar noticias? Pero luego también, por el otro lado, lo que te permiten los medios tradicionales es llegar a muchísima gente con la infraestructura de un gran medio de comunicación, ¿no? Yo cuando entro en La Sexta, evidentemente tengo una audiencia exponencialmente mucho mayor que la que puedo tener en Twitch y eso me permite llegar a más gente con el tipo de periodismo que me gusta hacer a mí, ¿no? Que es un periodismo más explicativo, que creo que es importante precisamente por lo que decía Elizabeth antes, ¿no? Esta idea de que vivimos en un sector de la comunicación, en un ecosistema en el que la producción de piezas es todo hojas de Word, ¿no? Que es un término que podemos entendernos todos. Es
600 palabras, una hoja de Word, todas las noticias iguales. Entonces llega un punto en el que estamos saturados de ese tipo de información, pero es que no lo entendemos. Hay gente que se mete en una página de un medio de comunicación tradicional, lee una noticia y dice, bueno, ¿y qué? ¿Y qué ha pasado? ¿Y cómo entiendo el contexto de esto? ¿Por qué esto me tiene que importar a mí? ¿Por qué esto es interesante? Entonces yo creo que tenemos, que es verdad que los medios tradicionales te dan mucho alcance, pero tenemos que empezar a abrazar la transformación de forma rotunda. Liz. Yo creo que cuando hemos estado hablando, ¿no? Y hablamos de esa relación entre nuevos medios y viejos medios, muchas veces nos centramos mucho en precisamente esta cuestión de cómo llegamos a los jóvenes, cómo conseguimos que los jóvenes consuman este contenido, cómo conseguimos que se acerquen los jóvenes, y eso es no estar mirando un problema estructural que hay detrás. Una de las cosas que yo no quería irme sin decir es que la carrera de periodismo, y muy concretamente muchas veces los másteres de periodismo cofinanciados por medios de comunicación, grandes medios de comunicación, para lo que sirven es un poco para esta función del portero de discoteca de la que estábamos hablando antes. Esa función del portero de discoteca que diciendo si tú puedes permitirte pagar esto, si tú puedes entrar en este máster, si puedes pagar por trabajar como becario dentro de la redacción de un medio de comunicación, entonces vas a conseguirlo. Y cuando eso sucede, encontramos ese mismo problema de que ya no es que los jóvenes puedan acceder o no a las redacciones de los medios de comunicación, sino que esas redacciones no se van a parecer al grosso de los jóvenes, porque solo accede quien tiene cierta clase, solo accede quien tiene cierto nivel adquisitivo, solo accede gente muy concreta. Dentro de eso, creo que hay un problema estructural también en España con la carrera de periodismo, por lo cual yo, por ejemplo, sería favorable al cierre de la Facultad de Ciencias de la Información, incluso, porque... Toda la facultad, también. Los que estudian CAP no, publicidad. CAP me parece que tiene cierto sentido. Porque muchas veces la carrera de periodismo en lo que se convierte es una suerte de estafa piramidal en la cual vendemos que a través de eso se le va a preparar, cosa que en países como Francia no sucede, a la gente a que sean los mejores periodistas del mundo, para luego tener una gran cantidad de gente que absorbe el sistema para que haga piezas incluso a 10, 20 euros que después le quitas el IRPF en la precariedad más absoluta. Y no puedes vender todo el tiempo esos sueños de que además tú tienes que convertirte en un emprendedor de ti mismo y ser tú quien venda tu marca y ser tú quien de la nada en Twitter se convierta en alguien que tenga su propia cosa, su propio medio, que alcance realmente a la gente, porque la entrada está muy capada y porque el proceso de entrada a esos medios está muy capado. Y eso es un problema estructural y hasta que no resolvamos el proceso mediante el cual de la formación se pasa a formar parte de un cuerpo profesional de periodistas, eso no va a estar resuelto. Y no se resuelve solo con los jóvenes. Muy de acuerdo con lo que dice y además hay varios sesgos. Uno, ¿De claramente es... ¿La facultad también tú? No, espérate. Yo la facultad no la cerraría, pero es verdad que la Facultad de Ciencias de la Información... ¿De verdad, con una rapidez? Hombre, no la cerraría, sobre todo mientras estemos dentro. También está bastante a favor Hay aquí, otros países que no tienen... Habrá que mejorar lo que se hace en la facultad, pero no habrá que cerrarla. La Facultad de Ciencias de la Información... Información... es un buen lugar para empezar a emprender un camino aquí, que es verdad que hay que modernizarse, que hay que hablar de redes sociales en las asignaturas que practicáis, que hay que tener más idiomas, que hay que estar más al día de lo que está pasando. No cerrar una facultad, mejorar una facultad para que esta gente trabaje y estudie mejor. Yo no cerrar las cosas. Iba a decir que vamos a ser conscientes también de la cantidad de periodistas que salen todos los años de las facultades como las Ciencias de la Información. Claro. Yo creo que en mi año, que comentaba antes Darío, que no sé si él coincidió conmigo quizá en la facultad, pero yo fui el primer año de graduado y habían salido los de licenciatura en el mismo año. Y no sé si eran como 5.000 personas que salían de la Facultad de Periodismo ese año. ¿Dónde metes tú a 5.000 periodistas en un solo año? Bueno, ¿y dónde metes a 10.000 abogados? Claro. En Place. Claro, es que al final aquí pasa lo que... Partiendo de esa base que hacemos, ¿no? Claro. Dejemos que la gente estudie. No es que esté de acuerdo con la parte de cerrar las facultades, pero sí que pienso que hay que repensar muy bien los estudios de Ciencias de la Información, que creo que además es lo que pretende decir Elizabeth, no cerrarnos con nosotros los centros ahora mismo. Porque la mayoría de facultades de comunicación están generando no periodistas, sino doctorandos en comunicación. Se termina la facultad de comunicación y uno está súper preparado para dar el siguiente paso, que es la investigación académica. Muy poco preparado, no ya para manejar las herramientas digitales que hacen falta en el trabajo, sino muy poco preparado para saber interpretar el mundo. Claro. Total, y eso es mucho más importante que trabajar con las redes sociales. Yo creo que otra cosa que influye mucho en esta cosa de la atalaya de los grandes medios versus las nuevas plataformas y la gente que hace cosas nuevas es que el periodismo de siempre ha centrado todos sus debates con un centro de gravedad muy claro, la prensa escrita. Eso es el periodismo en la mentalidad de todos los que han trabajado en periodismo durante los últimos años. Y la radio, la tele, bueno, pues pasamos por allí. Pero el periodismo de verdad con mayúsculas es lo que se hace en el periódico.
Y eso es un problema, porque los periódicos de papel se acabaron. Algunos pues a lo mejor le queda un rato más, pero el papel se acabó. Y la televisión, como demuestra este programa, la radio, los podcasts, los streamers, un hilo de tweets puede ser igual o más periodismo que un reportaje de no sé qué que va a 6 columnas. Claro, pero aquí hay una doble gente. problemática que precisamente queríamos lanzar un poco también a Almudena, y es que ahora mismo todo el mundo que tiene un móvil en ocasiones también puede llegarse a creer, bueno, pues dador de la verdad, ¿no? Como el otro día Koeman, que estaban ahí grabándose, y al final hay una responsabilidad también por parte de los medios. Almudena, no sé tú qué opinas respecto de esto en cuanto al sensacionalismo. O sea, si ahora mismo todo el rato sacando un buen vídeo, ¿vale?, que puedas al final no vender, sino, bueno, exhibir en una cadena, la gente también, eso alimenta el narcisismo de, hostia, si yo le pego 2 patadas al móvil de Koeman en el suelo, pues a lo mejor resulta que tengo posibilidades de exhibirme. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Bueno, yo se me acumulan los temas, ¿no? Os estoy escuchando. Bueno, lo primero, respecto a la facultad. Yo, fijaos, cuando yo estudiaba ni siquiera había prácticas, es decir, que sí que se ha mejorado, ¿eh? Yo me acuerdo que yo ya, de hecho yo empecé periodismo. Hay revuelo, dicen que no las hay revuelo, Almudena, pero porque la pública está un poco regu, porque están 100 alumnos ahora mismo por clase para unas prácticas en las que si hay 2 cámaras, pues tú me dirás también. O sea, bueno, pero es que yo te estoy diciendo que es que ni existía la posibilidad de hacerlo, o sea, es que no había ni plató, o sea, una cosa. Entonces yo, por ejemplo, yo empecé a hacer periodismo porque yo había conocido primero la radio y entonces dije, bueno, yo había empezado ya a trabajar en la radio y como me gustaba, pues me puse a hacer periodismo. Es decir, que yo ya llegué y sabía más o menos de qué iba un poco el tema, pero mis compañeros, la mayoría, terminaron la carrera sin haber visto un plató en su vida, sin haberse puesto delante de un micrófono, sin haber visitado una redacción de un periódico. Es decir, que yo luego he estado incluso dando clases, no en la Complutense, pero en otras facultades de España, y la verdad es que me ha impresionado el nivel de, o sea, las posibilidades que tienen hoy los alumnos de aprender las herramientas que luego van a utilizar o no, pero bueno, que están a su alcance para hacer periodismo. Es decir, que, chicos, algo se ha avanzado. Yo no, antes de, como Pedrerol, no antes de cerrar las facultades, también trabajaría por actualizarlas y mejorarlas, ¿no? ¿Y lo Pero del sensacionalismo, Almudena, qué piensas tú? Lo del sensacionalismo. Entonces, yo creo que, a ver, es evidente que no todo vale, ¿no? Es decir, que no todo vale con esto, ¿vale? Esto es una enorme herramienta y todos podemos hacer un podcast, pero bueno, luego está lo que tiene calidad y lo que no tiene. ¿Qué es lo que tiene calidad? Bueno, depende también lo que tú exijas. Tú, si lo que quieres es que te cuenten una historia sin más y divertirte o entretenerte, bueno, pues escuchas una de unas determinadas personas, ¿no? Pero si tú lo que quieres es una información verificada, una información comprometida, una información, lo que también tenemos es que ver qué es lo que elegimos. Es decir, yo creo que en todo eso también es muy importante la educación, ¿no? Yo muchas veces hago el símil de comparar lo que es la nutrición, es decir, cada vez nos preocupamos más de cómo nos nutrimos, de cómo nos alimentamos, de qué es lo que comemos, de qué es lo que nos metemos en el estómago, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, qué nos metemos en la cabeza, qué tipo de periodismo queremos saber o qué tipo de información queremos conocer. Y, no todo vale, ¿no? Entonces yo creo que en medio de toda esta jungla tenemos que, los propios consumidores, tenemos que aprender a valorar qué es lo que nos metemos en la cabeza, ¿no? Entonces, ahora hay mucha gente emitiendo, hay muchos emisores, antes no había tantos, entonces como consumidores de información tenemos que también aprender a valorar qué es lo bueno y qué no es lo bueno, o si no es bueno, al menos saber que lo que nos estamos metiendo en la cabeza bueno, pues es otra cosa que quizá no es información verificada, ¿no? Desde luego, es decir, bueno, que sepamos a distinguir lo que es gato y lo que es liebre, ¿no? Difícil tarea, Almudena, en la era hipermoderna del capitalismo imperante, difícil tarea distinguir algunas de estas cuestiones. Chicos, yo sé que estamos aquí a gustísimo, y perdonad que os interrumpa, que es que esto lo odio, pero es que tenemos que ir haciendo ya un poquito de conclusiones. Si hay alguien que quiera hacer algún apunte,
Jorge, vamos con ello. Bueno, yo diría primero que no hay que cerrar una facultad, sino dar más medios a una facultad para que la gente pueda hacer prácticas, por ejemplo, y que dedique el gobierno, el Estado, más dinero a la educación y no a otras cosas que me parece absolutamente tirar el dinero. Bien Primero dicho. eso, que la facultad siga con mejores condiciones y que la gente aprenda lo que hay en lo que pasa en la calle, ¿no? Eso es lo primero. Y luego es verdad que el periódico de papel desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque las nuevas tecnologías hacen que la información la tengas al instante. La información del país, de cómo está el volcán en La Palma, pierde efectividad cuando tienes el volcán en La Palma en directo en un teléfono móvil. Entonces, lo que hay que aprender es que la gente joven ha dejado el televisor convencional, el televisor de toda la vida, de 70 pulgadas, que a mí me gusta mucho sentarme ahí durante 2 Que horas. 70 pulgadas, ¿eh, Josep? Bueno, ahora lo he conseguido de mayor lo he conseguido, ¿no? Pero la gente prefiere tener el móvil, la tablet y el ordenador. Sí. Entonces hay que adaptarse a eso. Es mucho más fácil la comunicación con esto. Pues hablemos para ellos a través del móvil. Y luego lo sensacionalismo. Digamos que la gente tiene la oportunidad de vivir sus historias. Koeman, bueno, los que patean el coche de Koeman hay que denunciarles. Si se graban, pues que les lleven a la trena. El asunto es que tú quieres estar en un lugar y hacerte la foto. Antes ibas a París y te hacías la foto con la Torre Eiffel. Ahora quieres estar tú en la Torre Eiffel. Entonces, cuando vas al coche de Koeman, tú quieres ser protagonista de la historia. Y acaba, pero el sensacionalismo, ¿qué pasa con él? Cada media decide lo que se emite y no se emite. Nosotros recibimos un montón de imágenes de todo tipo. Lo que hacen jugadores con su vida privada, si la discoteca, no sé qué, no emitimos nada de eso. O sea, cada uno marca dónde está el límite de la información, lo que se puede permitir y no se puede permitir. Entonces, tenemos una ventaja ahora. La gente joven tiene una ventaja que yo no tenía. Yo tenía la 1 y la 2. La 1 y un poco la 2 en televisión. Y la radio tenía la SER, la COPE y Radio Nacional de España. Vale, eso ha cambiado. Tenemos streamers a todas horas. Podcast, puedes ver claro. un montón de Twitch, el Chiringuito el primero, y luego otros más que también están funcionando. Y Facebook. Entonces, disfrutemos de la realidad de la comunicación, demos oportunidad a la gente joven que maneja eso, que tiene ganas de hacer cosas. Y sobre todo, venid con un currículum a verme. Es decir, yo tampoco entiendo muy bien, a veces nos quejamos de todo. Nosotros tenemos a 20, 25 becarios, sí, cada semana. Pero a veces tardáis en entregar un currículum pensando que no es posible trabajar en esto. A veces digo, pero ¿cómo no me mandáis más currículums? ¿Cómo no venís más gente a pedir trabajo? Entonces, echo de menos un poco eso. No pensemos que es imposible trabajar, que es imposible vivir de esto. Pensemos que somos capaces de conseguirlo. Entonces, yo vendría un mensaje positivo. No penséis que es imposible, no. Pelead por vuestro sueño. Y mandad el currículum al LinkedIn de Pedrerol. Josep, ¿cómo te los has llevado de calle, a los chavales? Creo que si no entendemos que ellos son el presente y el futuro, tenemos un problema. Absolutamente. Entonces, aceptemos que esto es así, los periodistas sois los defensores de la democracia, pero también sois los defensores del futuro, un poco. Y el futuro está aquí. Defensores de nada, decimos lo que pensamos y ya está. Bueno, pero pues así tendría que ser en parte, bueno, ¿no? Pues a lo mejor sí. Bueno, Emilio. A raíz de lo que ha dicho Pedrerol, me parece muy importante esta idea de enviar currículums, pero creo que también es muy importante al mismo tiempo que los medios tradicionales se metan en las facultades de periodismo. Porque cuando digo se metan, digo que entres en la caverna de Inforradio, que es la radio que tiene la Facultad de Ciencias de la Información, y vas a descubrir la cantidad ingente de talento que hay en esa gente que está ahí metida y que podrías sacar de ese sitio y darles oportunidades en los medios tradicionales, porque van a saber perfectamente y mucho mejor cómo adaptarse a los nuevos medios a través de Twitch o a través de TikTok o a través de hacer un podcast. Porque las herramientas existen, pero no existen las oportunidades, y sobre todo no existen las oportunidades remuneradas, que al final lo único que permiten es que la gente más privilegiada, y me considero una de esas personas privilegiadas que ha tenido a su alcance las herramientas, pero si no es por la ayuda de mi familia, yo no me aguanto hasta los 30 años, que ha sido cuando he tenido mi primera oportunidad en Twitter y en La Sexta. O sea, yo he tenido que aguantar todos esos años que no he tenido que cobrar demasiado dinero. Y luego, por otro lado, la otra parte importante, y ahora que tengo esta ventana que me lo permite, porque yo suelo ser muy pesimista con el periodismo, gente de los medios de comunicación, ejecutivos, dinosaurios en algunos casos, darles oportunidades a la gente joven, que igual no, que acaban de salir de la facultad, pero gente que tiene 30, 35 años, darles la oportunidad de tomar decisiones. Porque en el momento que ellos tomen decisiones, ahí es cuando se van a rejuvenecer los medios y van a existir mayores oportunidades para el futuro. Y si no abrazamos el futuro, nos vamos a morir. Y si nos morimos, vamos a dar paso a la desinformación que ya está consumiendo a las democracias, como estamos viendo en Estados Unidos. Se oyen aplausos, Emilio. Así es. Futuro. Pues sí.
A todos, eso has tenido mucha razón, ¿eh? A todas esas personas que tienen unos cojonazos gigantes, ¿vale? Y que efectivamente se están justo ahora mismo descargando Facebook, bueno, les podemos ayudar, les podemos echar una mano. Liz. Yo creo que en el fondo estamos de acuerdo, podemos discutir sobre la formulación. Evidentemente no quiero tirar una bomba encima de la Facultad de Ciencias de la Información, sino que a lo que me refiero es precisamente que hay que hacer una reestructuración de estos estudios. Pensemos, por ejemplo, en el modelo francés. En el modelo francés, en lugar de estar un posgrado en el cual tú, vinculándote a un medio concreto, pagas 12.000 euros para participar de ese medio concreto y estar como becario y no cobrar un duro mientras tú haces tus piezas, tú haces otra carrera, que puede ser comunicación audiovisual, que puede ser historia, que puede ser cualquier cosa de un terreno donde quieres especializarte, y después en un posgrado, que tiene un precio bastante accesible, está dedicado durante 2 años a periodismo. Eso tiene mucho más que ver con periodismo que con ciencias de la información y que con un estudio teórico. Tiene mucho más que ver con ir a platós, con tener unas prácticas que son obligatorias, pero que no están hechas en un acuerdo de exclusividad en el cual todos los que van a ese máster tienen que ir a un sitio concreto, sino que las prácticas, digamos, están mucho más democratizadas, están mucho más ampliadas, y ese modelo, digamos, es más funcional. Ese modelo más funcional, cuestiones, por ejemplo, como la decisión de Le Monde hace unos años de lanzar menos piezas y dar más espacio para que los periodistas las trabajaran durante tiempo, son más funcionales. Creo que es importante esta cuestión de que los medios se integren a los jóvenes, pero también es importante que se repiense cuál es el proceso al cual tenemos que pasar para que esos jóvenes sean integrados y también cuál es la manera en la que esos medios están existiendo. Y otra vez, recogiendo esto que se ha dicho antes, si esos medios no se adaptan a esa existencia del audiovisual, si esos medios no se adaptan a lo que ya esos jóvenes están haciendo, evidentemente morirán y surgirá otra cosa. Pero lo que tenemos que hacer es democratizar lo máximo posible la base para que esa pasarela no sea simplemente una pasarela de los que más tienen, digamos, para que los que estáis aquí no acabéis en un 40% de paro juvenil, sino que realmente haya un acceso que sea posible, que sea viable, que no se reduzca simplemente a poner la cara, trabajar todavía más, esforzarse 10 horas para tener que hacer 8 artículos a la semana. Que sea otra cosa, que el periodismo signifique otra cosa. Y creo que eso también es importante. No creo que sea solo una cuestión de volumen, lo digo por discutir algo, porque hay muchos artículos aparentemente trabajados con mucho tiempo que son grandes fracasos periodísticos porque no van al medio de la cuestión o porque no pueden contar lo más importante de la historia, porque está capado por el modelo de negocio. Es decir, tú puedes escribir grandes reportajes sobre vivienda donde no nombras a ningún banco. Claro. Y sin embargo puedes hacer 3 piezas cortas donde cuentas algunas verdades que no se habían contado antes. Entonces esto conecta con otro sesgo, que es el sesgo ideológico. Hay mucha gente que sale de la Facultad de Comunicación que no puede cumplir su vocación social, que también es la del periodista, porque se encuentra con que la mayoría de los medios de comunicación cercenan su línea editorial. Porque la mayoría del dinero está concentrada en un sitio. La mayoría del dinero promueve medios de comunicación conservadores. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Bueno, hacemos una lista, que no la vamos a hacer ahora, pero la mayoría de los medios de comunicación en los que podéis pensar tienen una línea conservadora. Cuando la gente dice, hay medios de izquierda y medios de derecha, no, hay muchísimos más medios de derecha y hay algunos medios de izquierda, la mitad de ellos digitales sacados de la nada. Suscripciones. Nosotros hemos tenido la suerte de pasar en 9 años en el diario.es de 6 personas a más de 100. Y la mayoría de esas 100 personas han salido de la Facultad de Comunicación. Fueron becarios que, cuando terminaron su beca, fueron contratados. Poco a poco hemos crecido gracias a la gente millennial y ahora a la gente Z que se está incorporando a la redacción. Y los valores que diferencian al diario de otros medios de comunicación, la profesionalidad sí, pero los valores que tienen estos nuevos medios se lo está dando la generación nueva de gente. Y si hablamos de vivienda, hablamos de salud mental, hablamos de diversidad, hablamos de un montón de cosas que nos diferencian de otros medios, es porque nos lo está enseñando la gente joven que llega a la redacción. Y eso tiene un valor brutal que no siempre se ve, que no siempre se valora, porque hay esta cosa permanente de culpar a los millennials de ser demasiado quejicas, demasiado inmaduros, demasiado Peter Panes. Bueno, tienen una creatividad infinitamente mayor que la generación anterior de periodistas. Yo que me considero biegenial, pues según me conviene, pues soy millennial porque nací en el 83 o soy demasiado mayor ya para Twitch. Pero creo que tenemos que tener las orejas muy abiertas porque la potencia que tiene esta generación es brutal. Y miremos al dinero, miremos de dónde sale el dinero, porque todo lo demás depende de ahí. Porque los periódicos ahora están compitiendo y se sienten amenazados por Ibai,
No porque quieran hacer lo que hace Ibai, sino porque Ibai se está llevando el negocio. ¿Cuál es el negocio? La atención. Porque la mayoría de los medios de comunicación no viven del prestigio, ni del rigor, ni de la información. Viven de la gente que lo ve. Y entonces, claro, llega Netflix, llega YouTube y llega Twitch y te lleva por delante. Con lo cual los periodistas tenemos que replegarnos a las posiciones vocacionales del periodismo, y es ser baluartes de los valores democráticos o de lo que cada uno quiera y intentar ser útiles. Y si eres útil, la gente tendrá que pagar por ti. Y si no eres útil, pues a otra cosa. Y para entretenimiento lo buscaré donde se haga mejor. No olvidemos que Twitch también lo financia Amazon. Bueno, si se cae Amazon nos caemos todos, la facultad, la bomba, todos juntos. Ahí sí que va a ser el apagón, Si el apagón Amazon... este que decían en Austria. Darío. Rápidamente, mi primera semana de universidad, mi primera semana de periodismo. Yo esa primera semana vi a la gente que estaba ahí para sacarse el máster en canutología. Vi la gente que estaba ahí para apretarse mixto huevos. Vi la gente que estaba ahí para estar de cuerpo presente, pero también vi a la gente que valía. En la primera semana vi a la gente que valía. Por tanto, ¿el periodismo está en las aulas? Sí y no. ¿Por qué ese no? Porque creo que también está fuera, porque creo que es algo intrínseco, porque creo que viene de serie y porque creo que esta vaina sobre todo es pasional. Porque si no te dedicas con esta pasión, hay 1000 cosas en el mundo, esto quema mucho, esto cansa mucho y de verdad que te tiene que gustar para no acabar haciendo un máster en canutología, que está bien, pero no es igual. O sea que eso, que hacen las cosas estas con pasión y con corazón. Hombre, vivir con... Bueno, sí, aplaudir, Sí, claro. Uno solo no. Bueno, vivir con pasión la profesión es el lenguaje y ojalá que toda la gente que lo haga pues pueda dedicarse a ello también, ¿eh? Porque muchas veces hay pasión y lo que no hay es curro y también pues hay que comer de... ¿Sabes? O sea, la pasión no se envasa. La nutrición como función es... Exacto, no era como la merda artist de Piero Manzoni, ¿no? Pues la esta tampoco se come. Bueno, hemos terminado con este primer bloquecito. Yo quiero agradecer a Almudena y a Emilio por el madrugón. Gracias por vuestra participación. Sé que ha sido sucinta, pero os mandamos mucho amor. Desde aquí a toda la mesa que habéis estado también, Juanlu, Josep y Liz. Nosotros vamos a continuar con un pequeño videte aquí para que respiréis también de pues, cosas de rata de Borja Pajuelo. No sé quién es Ibai. No he visto en mi vida Ibai. Y es que en este congreso es la palabra más pronunciada Ibai. Pero ¿esto quién lo entiende? Ibai para acá, Ibai para allá. Madre mía, puto viejo. No sé muy bien de qué hablar, la verdad. No le conozco de nada, no sé quién es. ¿Estás viendo un gilipollas o qué coño estás viendo? No, me toquen los cojones. Madre mía, puto viejo. Esto es así, esto es así. Y bueno, pues de eso vamos a hablar ahora en este próximo bloque de precisamente cómo nos hemos adaptado a las nuevas formas de comunicar, Darío. Y nos hemos rodeado otra vez de una mesa de absoluto ensueño. A mi izquierda tengo a Maya Pixelskaya. Y bueno, la conocerás probablemente, te sonará del mundo de los videojuegos, porque ella es presentadora especializada en ello, también de Zapeando y Vodafone You. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme aquí en mi antigua facultad. Dios mío, qué reencuentro. Estos techos inconfundibles. ¿Qué rollo te ha dado cuando has entrado? Muy buen rollo, yo aquí me lo pasé súper bien, la verdad. ¿También eres de la crew Canutalandia o no? ¿De la crew qué? No, de los para nada, no, 420. qué va. Yo la más inocente, yo en primera fila, yo una loser siempre. Ay, Darío, yo creo que eres el único. Sí. El único. Continuamos con Víctor Lenore. Él es periodista responsable de la sección de cultura de Voz Populi y podcaster de Truco o Trato. Truco Atraco. Truco Atraco, ¿te imaginas? Lenore, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Qué ilusión desvirtuarte. En la silla de Pedrerol, además. En la silla de Pedrerol, ten cuidado ahí. Tenemos también en el Zoom a Carlos y Tuti, conocidos por los chavales, youtubers, streamers y podcasters en Radio Primavera Sound. ¿Qué pasa? Buenos días. Se están aplaudiendo mucho, chicos, por aquí. Nosotros somos los únicos que no hemos estado en esa facultad, por lo que vemos, porque vamos,
¿Qué dices tú, tío? Que no te he escuchado, Cari. Que nosotros somos los únicos que no hemos estado en esa facultad, por lo que vemos. No, yo tampoco, no te preocupes. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias por conectaros un ratito y nada, pues ala, paz, yo qué sé. María Guerra, ella es periodista de cine y además codirectora de Vermont, el programa de cine y series de Movistar Cero. ¿Cómo estás, María? Hola, pues estoy contenta, pero me toca ser aquí el puto viejo, o sea, la puta vieja. Hola, me llamo María, tengo 56 años, o sea que casi es un... No los luces. Pero luces joven. Me da igual. O sea, lo importante es seguir trabajando. O sea, para vosotros lo importante es empezar a trabajar y para mí lo importante es seguir trabajando, que yo creo que es de lo que va ser periodista. Y tampoco he hecho periodismo. Bueno, comunicadora. Sí. Hashtag comunicadora. De eso vamos a hablar precisamente, de los nuevos medios, nuevos tiempos. Yo quiero empezar precisamente con una exigencia que puede que tengáis los periodistas respecto a los comunicadores, y es si hace falta ser una rockstar. O sea, Lenore, tú tienes la presión, ¿no? No sé si tienes la presión un poco de, pues efectivamente, tener que estar al día de redes sociales, de continuamente tener que ser además gracioso y una serie de cosas que pues hay muchos comunicadores que ya llevan prácticamente inscrito en el genotipo de su ADN. Sí, bueno, creo que hay un tipo de periodista que es así, el que tiene que ser un rockstar, pero que escribe o que tiene su canal de YouTube o algo así, pero yo creo que la mayoría de los periodistas, cuanto más desapercibidos pasemos y pongamos el foco en el contenido que intentamos explicar, pues mucho mejor. Bueno, chavales, ¿por qué creéis vosotros que ha triunfado vuestra propuesta? Yo creo que más que nada porque hemos sido, pues, como nosotros somos, lo decía un poco antes Pedrerol, que era, pues, consiste en ser tú mismo, como eres en la calle, pues, ser aquí, ¿sabes? Sí, yo también lo comentaba Almudena, que ellos tratan como de buscar ciertos colores, cierto plató para acercarse a los jóvenes. Precisamente si lo buscas, probablemente no te va a salir bien, porque es como cuando tu padre te dice ¿qué pasa, tronco?, ¿sabes? O sea, le queda forzado. O sea, te tiene que salir solo y, por ejemplo, a nosotros, mi madre me lo dice que decimos mucho brother o decimos mucho gordo, no sé qué, pero es que nosotros hablamos así y los adolescentes, 20 años, tal de... Hombre, ya con 20 años no eres tan adolescente. No, por eso he dicho, los adolescentes 20 años hablan así y hablan como nosotros, en su mayoría, ¿sabes? Y eso, pues, le mola a la gente. Bueno, yo empecé a trabajar en la SER, he estado 28 años y entonces he hecho cine siempre, ¿no? Entonces, a partir de... Entonces, yo estaba en una redacción en la que el rockstar era Iñaki Bagabilondo o Jen Manierra. Vagabundo ibas a decir por un segundo, o sea, a lo mejor os suena, ¿no? Entonces, los periodistas, yo sí que formaba parte de esa legión de periodistas que lo que hacíamos era estar en la máquina, o sea, era como un gran barco, un transatlántico, que ahora están herrumbrosos y hay una sala de máquinas que están, se ha muerto no sé quién, hay que confirmar y servirle la comida a Iñaki para que él se la lleve al oyente, en ese caso, que es la última hora. En el 2010 cambia todo, aparece Internet y como decía Juanlu, los porteros de discoteca y los dinosaurios de dentro dicen ¿qué está pasando aquí? Y entonces nos dicen a los... Porque hay que llevarle el menú de huetaca a Gabilondo. Y nos dicen... María, yo estaba en un programa que se llamaba El cine de lo que yo te diga y decían, ahora tenéis que salir en redes y tenéis que contestar y crearos una personalidad porque vosotros estáis a la par que el medio, cuando antes era la SER e Iñaki Gabilondo. Entonces yo empecé con un blog que se llamaba La Script, que mis compañeros de política decían, joder, de verdad, los del cine, qué tonterías, tal. Entonces no es que te convirtieras en una rockstar, sino que tú pasabas a tener más importancia porque lo clásico es que además tiene que ser así. Los periodistas, yo vivo mi experiencia como transmisora. Yo tengo que poner en contacto a la película o a la serie ahora con el público. O sea, yo tengo que contaros que La Naranja Mecánica cumple 50 años y que no es solamente los primeros 15 minutos en los que Alex mata y a lo bestia al ritmo de Beethoven, sino que es una película sobre la libertad de elegir hacer eso o no. Y entonces, bueno, pues yo estoy en esas y yo intento todavía sobrevivir porque tengo hijas de vuestra edad que todavía no encuentran trabajo.
tías, que ya vale, pero yo necesito seguir trabajando. Entonces yo he necesitado seguir diciendo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer con eso? Pues mira, yo Twitch no llego, porque yo sí que creo es que si haces un minuto de radio o de tele, que es lo que yo hago ahora, tiene que serviros, o sea, que a vosotros os sirva para luego decir, la naranja mecánica. La utilidad, el dato para arrojar en Nochevieja, importante. Exactamente. No, hombre, el dato en Nochevieja, uff, qué tensión. No, bueno, con tu amigo, o sea, con tu amigo no, con tu primo, con tu tío Paco. Claro, o sea, que sepas más, algo más de la naranja mecánica que los ojos de Alex. Claro, y la psicodelia, sino que digas, no, es que en la segunda parte de la película se está contando que Alex tenía la posibilidad de elegir matar, pero también de elegir escuchar a Beethoven. Entonces, que la libertad sirve para eso, que Halloween, la diferencia que hay entre Michael Myers, que es el mal puro porque es un psicópata, que no, en realidad nunca sabes nada de él y parece que es el mal total, y que Alex de la naranja mecánica elegía o el Estado le quería poner en esa situación, de tal manera que lo que yo tengo que hacer como periodista creo que es meter esa pregunta y dejar que el espectador no se atocine, sino que la chica o la persona, la mujer que esté escuchando eso, diga, ¿qué tengo yo de Alex? O sea, que te conviertas en protagonista. Maya, ¿puede ser que haya cierto elitismo de parte de ese periodista clásico, con tinta en los dedos, fumador, incipiente cirrosis, hacia el periodismo cultural, el periodismo de entretenimiento? ¿Hay como cierta mirar por encima del hombro? Desde luego eso es lo que en las redes sociales se ve, pero normalmente porque sacan los casos más flagrantes de despreciar la nueva comunicación, digamos, la inmediatez, Twitch, pero yo, desde luego, los periodistas que conozco no desprecian en absoluto los nuevos medios, de hecho se interesan muchísimo por ellos, pero hombre, siempre es tentador pues, el sacar al más polla vieja máximo que haya dicho una barbaridad y reírte de eso, pero no sé, desde luego sí podría haber un poco más de elitismo en el periodismo cultural de otros ámbitos, más pues cine, música, etcétera, respecto al en el que yo me muevo, que es el de videojuegos, que es un tema tan joven al final, que es que no ha dado tiempo tampoco a que nadie se endiose demasiado y desprecie a los que llegan después. Es un mundo en el que se informa igual uno de 13 años que uno de 60, entonces no puedes dirigirte a ellos con superioridad, creo yo. Also, Juanma Castaño comprando ahora mismo en MediaMarkt todos los videojuegos. Carlos, Tuti, ¿vosotros cómo sentís esto del elitismo del periodismo? ¿Lo vivís? ¿Pensáis que hay? ¿Lo respetáis? ¿Os nutre? ¿Cuál es un poco vuestra vibe? A ver, a nosotros de momento tampoco nos ha llegado nadie a criticarnos así heavy como pasó, por ejemplo, lo de Ibai y Juanma Castaño. Pero es lo que comentaba ella, o sea, yo creo que es muy jugoso sacar esa persona que es la más hater, pero no creo que la línea general sea esa. Pero claro, sí que es verdad que también hay gente que debe estar frustrada, que a lo mejor ha estado estudiando X años, ha estado currando X años, y ciertos chavales desde la habitación de su casa con un ordenador, pues atraen más a la gente que ellos. O sea, eso para ellos tiene que ser frustrante, ¿sabes? Pero personalmente yo creo que a nosotros no nos ha llegado nadie a decir, mira, chavales, cortad el rollo que os estáis pasando. Que no tenéis ni idea. ¿Qué os estáis pasando? ¿Te imaginas que os llega una amenaza de esas características? Chavales, os estáis pasando. Se busca la ruina, como también te digo. Absolutamente. Lenore, tú que eres más de la old school, ¿crees que a los jóvenes les cuesta más conectar en este sentido con vosotros, con esta liga, con este tipo de periodismo? ¿Cuál es tu vivir? No, a ver, yo creo que no es tanto una guerra entre jóvenes y mayores. Creo que es una guerra también entre posiciones acomodadas en la sociedad y posiciones precarias, digamos, ¿no? Entonces, pues un chaval de 26 años que haya hecho el máster del país y que su familia lleve 3 generaciones en los medios de comunicación, lo tiene todo muy fácil, y luego un chaval de barrio lo tiene prácticamente imposible. O sea, no sé, por ejemplo, a mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda la bachata por el vídeo famoso de C. Tangana, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país que habla español se ponga de moda de repente algo que se lleva haciendo desde mediados del siglo XX y que ya era famoso en los 60 y 70?
Eso lo acabamos de descubrir ahora porque no ha habido periodistas latinoamericanos en las secciones de cultura durante muchísimo tiempo. También pasó con el reggaetón, que es un género que arrasa sin que nadie te lo explique. ¿Por qué no te lo explican? Porque no hay periodistas culturales que vayan a bailar todos los fines de semana, no hay periodistas culturales de origen... Ojalá, sí. No hay periodistas culturales que vengan de Puerto Rico, de Argentina o de Colombia. Entonces estamos totalmente despistados con esto. Todos los géneros que vienen de abajo, plebeyos, populares, todas las manifestaciones culturales de ahí, pasan sin que podamos explicarla. Hay un problema de diversidad en las redacciones. María, en este sentido, has comentado antes la redacción un poco de la SER, de aquellos mundos. Y además siempre también hay como una mirada un poco crítica respecto del amiguismo que hay entre streamers, ¿no? O sea, al final Ibai tiene ahí su red, Maya tiene su red, Capo tiene su red y es una cosa que existe, pues yo creo que prácticamente desde que el mundo es mundo. Hay una sensación a lo mejor de que precisamente los streamers solo se dedican a comunicar dentro de lo que saben o su parcela porque no quieren molestar. ¿Tú tienes esa percepción? O sea, ¿qué piensas un poco del tema de los amiguismos en el mundo de la comunicación? El mundo cultural, o sea, la cultura es un círculo, son círculos de poder, hay pasta, hay poder. Se reparten también valores. El mundo cultural, la crítica cultural es tradicionalmente masculina. Entonces les ha costado muchísimo, normalmente había mujeres haciendo las entrevistas, los críticos vienen para dar luego las bendiciones. Los libreros, los editoriales, la música, todo al final está dirigida por hombres heterosexuales, blancos y tal. El mundo de los streamers, en los videojuegos, en las redacciones clásicas de periódicos de papel o ahora incluso también les está costando muchísimo considerar que los streamers, que los gamers forman parte de la cultura. O sea, yo creo que vivimos ahora mismo el mundo de los ingenieros. Aquí todos queremos queremos desarrollar nuestras capacidades y ganar dinero, no solamente recibir. Pero yo creo que ahora mismo el mundo, más que antes, mira a la cultura como consumidores. Y los gamers y los streamers se estaban mirando desde las redacciones de cultura, o sea, desde los periódicos, o sea, desde las empresas, como consumidores. Y ahora estos consumidores han cogido el micro. Entonces, ahora es lo más perturbador que puede pasar, que vosotros estéis cogiendo el micro y diciendo, pero ¿quiénes son estos chicos de barrio? ¿Por qué tienen la publi ellos? Que es un poco lo que decía antes Juanlu. Entonces, sí, se mira con muchísimo miedo. Yo creo que se está esperando a ver cuando Ibai le da un infarto para demostrar que come demasiado y que come comida basura y que porque al fin y al cabo es un enemigo económico. Entonces yo creo que en este mundo de la cultura, del periodismo y tal, aquí hay que ponerse con los abdominales fuertes y decir, vamos a ocupar una posición como estáis ocupando los streamers y las mujeres con respecto al Me Too, que ha venido una crítica desde fuera que se han quedado patidifusos. Entonces, sí, o sea, los streamers son vistos con muchísimo miedo y lo de Juanma Castaño es que, claro, les estás tocando el bolsillo, que es lo más importante, y luego son unos señoros. Quiero decir, o sea, que esto es así y estamos en un momento interesantísimo y yo creo que estamos en una guerra y hay que prepararse porque aquí de lo que estamos esperando es ver, lo tradicional está esperando a ver dónde los streamers empiezan a meter la pata en lo ideológico, empiezan a asomar la patita del fascio, a ver ese mensaje no ideológico. A ver los hilos, de la patita del fascio. Claro, vamos a ver, Broncano, ¿de qué ideología es? Vamos a ver. Eso se está mirando, no se está diciendo, pero hay una vigilancia brutal y yo creo que esto es un momento interesantísimo en el que no se os pide mirar, sino tomar posiciones. O sea, aquí no es ver Pulp Fiction, es pensar en escribirlo y a ver a quién se lo vendemos. Carlos, Tuti, cuando hacéis las charlas, los palique, o cuando, por ejemplo, la entrevista con Pucho, que estabais, que realmente lo que era una conversación, coronándoos una ensaladilla como Dios, y de charleta, ¿pensáis que se puede obtener algo más jugoso en una entrevista así o en una entrevista en la que haya cierta distancia y separación? Haya como cierto tal. Yo creo que claramente se puede obtener más en una entrevista así, rollo desenfadado, como si no hubiera cámaras, ¿sabes? Como si
estuviéramos comiendo como si nada y hablando de todo un poco y no sé, yo creo que ahí es cuando sí que se puede obtener más información. Nosotros, por ejemplo, ahora que hemos crecido un poco, o sea, antes las entrevistas o las las hacíamos porque las buscábamos nosotros, pero ahora pues sí que nos llegan y tal. Y hemos hecho alguna que se nota mucho cuando el artista o tal no nos conoce. Vale. Y yo personalmente me he dado cuenta que es fundamental que caerle bien al que vas a entrevistar y que a ti te caiga bien. No broma, porque se nota mucho a la hora de los temas que tratas, de cómo te expresas. A ver, si no os conocéis y eres bueno, puedes conseguir esa cercanía, ¿sabes? Obviamente. Pero si ya os conocéis de antes, sabes que al que vas a entrevistar le caes bien, le gusta lo que haces, te da muchas ventajas, en mi opinión. Maya, ¿qué podemos aprender nosotros precisamente de los medios tradicionales o de...? Pues precisamente, como ellos han comentado, desde luego hay una ventaja increíble cuando eres Ibai y tu amigo es Piqué, pues obviamente la entrevista distendida que vas a tener con él va a ser otro nivel al que puede tener un periodista deportivo que llegue con sus preguntas. Vamos anotando contactos. Vamos anotando, vale. Claro, pero a la vez un periodista formado debe ser capaz de que la entrevista sea buena, aunque estés totalmente en otra línea ideológica completamente diferente a la del entrevistado. Tienes que ser capaz de sacar la misma calidad, aunque no sea tu amigo, claro. O sea, eso sí me parece importante, por supuesto. Lenore, ¿qué puedes aprender tú de los streamers? De los streamers, pues muchas cosas, pero a mí me parece que es importante, más que esta guerra de Ibai contra Juanma Castaños, feministas contra señoros, subir un peldaño y hablar de estructuras, de las estructuras en las que se hace el periodismo. O sea, por ejemplo, a mí me parece perfecto que Ibai defienda pagar sus impuestos en España, pero todo este auge de los streamers lo que está haciendo es mucho más rico a Silicon Valley, que son un oligopolio de empresas que tributan en Irlanda o en cualquier paraíso fiscal, y que realmente son las que han arrasado el mundo de la cultura. O sea, Netflix ha acabado con los cines, Amazon con las librerías, Spotify con las tiendas de discos. Bueno, Twitch es de Amazon. Twitch es de Amazon, claro. Entonces, claro, a mí me parece genial que Ibai diga esto de yo quiero pagar impuestos en mi país, pero lo interesante sería que tuviéramos una estructura pública española donde Ibai pudiera hacer sus streamings sin tener que dar todo ese dinero a Silicon Valley. ¿Quién ha conseguido esto? Los que han conseguido esto son China, que tienen sus propias estructuras digitales para no depender, pero claro, sería interesante conseguirlo... Pero China, claro. China, claro, sería interesante conseguirlo no en un sistema autoritario, sino en un sistema democrático. Entonces yo creo que habría que pedirle a Pedro Sánchez, a nuestros políticos, que hagan estructuras digitales para que el dinero que genera la cultura se quede en España. Esto ya lo ha pedido el Corte Inglés. El Corte Inglés pidió a la Unión Europea que hicieran un Amazon para la Unión Europea y que los beneficios se quedaran aquí. Pero si los periodistas estamos perdidos en muchas cosas, los políticos, a la hora de defender nuestra soberanía digital, están totalmente perdidos y no se orientan. Qué rápido estuvo ahí el Corte Inglés, también te digo. Vamos a poder hacer una pequeña rondita de conclusiones finales, alguna cosa que queráis aportar que se os haya quedado en el tintero, porque ya tenemos que pasar al siguiente bloque. Siento el ratito que haya sido muy sucinto, porque yo lo paso fatal siempre, porque me encanta charlar con todos vosotros. A mí me gustaría María. decir un tema que es importante, y es el periodista en el que tú vas a hacer una entrevista para sacar información y el entrevista, lo que es el fan pleaser. Yo creo que tu entrevistado, o sea, desde mi punto de vista, y tenéis toda la razón, es mucho más agradable hacer una entrevista cuando hay sintonía. Pero ¿qué es lo que tú buscas? O sea, yo creo que lo importante también es vosotros buscáis mostrar una generación, un ambiente, ¿no? Una química. Yo, por ejemplo, ahora mismo me gustaría hacerle una entrevista a Chloe Zhao, que es la directora de The Eternals. A mí me gustaría preguntarle por las presiones económicas que tiene, si ha hecho esta película vendiendo el culo solamente para que le dejen entrar en la industria y poder hacer un Nomadland. O sea, quiero decir que a mí me parece interesante. Yo buscaría llevarle respuestas a mi lector o a mi espectador sin que yo fuera la importante, sino que la importante son las respuestas que nos da ella, porque ella nos está dando las respuestas. Ella es Disney. Y ella también es la que en esas estructuras es lo que se está ventilando, el amor romántico, la prostitución, o sea, los derechos humanos también, porque todo es dinero. Al final hemos acabado hablando de Silicon Valley. Entonces, por eso yo estoy un poco alerta con el fan pleaser, el periodista amiguete. A mí eso me parece que tiene una trayectoria profesional
corta desde mi punto de vista, pero que me parece maravilloso porque estáis encontrando una sintonía de una generación que nosotros no habíamos sido capaces de mostrar. Maya. A mí me resulta interesante lo que estaba comentando Víctor, el tema de estas estructuras mediáticas que realmente quizás nos estamos creyendo mucho más libres con esta nueva comunicación, mucho más libres de lo que en realidad somos. Al final, si usas YouTube, dependes de Google, si usas Twitch, dependes de Amazon. Si dices algo que a Twitch no le gusta, Shadowban, te corta, te quita de portada, el algoritmo te manda a la mierda. O sea, realmente... Sin embargo, en el país puedes poner polla en mayúsculas y a lo mejor tenemos la suerte que no nos banee. Puede ser, si al editor le parece bien, pues lo puedes poner. Entonces, que realmente no hay quizás tanta libertad como podamos pensar. Al final estás viendo un stream de Ibai y te está poniendo también unos doritos así en la cara. Eso es otro tema, el tema de la publicidad en los nuevos medios, que sigue siendo la publicidad de hace 50 años, solo que en Twitch. Entonces, creo que todavía es algo que está en una transformación constante. Creo que nos queda mucho por ver y no sé en qué va a acabar esto. A mí me apasiona. Chavales. Lo que habéis dicho de los amiguetes, a ver, nosotros sí que es verdad que llevamos un año y yo creo que también mejoraremos en ese aspecto. Obviamente no vale solo con ser, y nosotros no somos periodistas, ¿sabes? Nosotros, o sea, yo personalmente sí que pienso en que debemos hacer mejor las cosas y las haremos. Tampoco hay que matarnos y martirizarnos porque esa entrevista pudiera haber sido mejor, probablemente. Hablo de la comida, por ejemplo, con Zetangana. Pero también tenemos que mejorar, tenemos que saber cómo encarar ese tipo de entrevistas y yo creo que lo haremos, pero tenemos la ventaja que igual medios tradicionales no tienen, que es que esa gente nos conoce, le mola lo que hacemos y a nosotros nos mola de verdad. Y lo bueno es que para hacer una entrevista a Zetangana, si yo soy un señor de 50 años, yo no voy a buscar en Wikipedia Zetangana, yo escucho Zetangana desde hace 10 años, ¿sabes? Él se lo dijo que ha sacado, sé su trayectoria. Eso yo creo que es una ventaja grande que va más allá de amistad o no amistad. Bueno, pues muy bien. Lenore. Bueno, pues básicamente eso. Creo que tenemos que abandonar un poco este paradigma de las rockstars, intentar pensar en el servicio público que quiere leer la gente y estar atentos a estructuras de poder. ¿Quién manda? Si tenemos un patrocinador, ¿cómo nos limita la libertad? Y en esos huecos o resquicios de libertad que tengamos, intentar hacer algo lo más interesante para el público posible. Darío. Nada, yo, por centrarme un poco en entretenimiento, quería hacer mío un discurso de Javier Cansado, que es algo así como la representación de Dios en la tierra, que venía a decir que le daba envidia del mundo anglosajón la importancia y la relevancia que tenían los cómicos, que tenía el entretenimiento. Por ejemplo, Jerry Seinfeld hubo un momento que era el Papa sobre la Tierra, que podía acceder a donde quisiera. Hay un vídeo suyo en el documental The Last Dance de Michael Jordan, en el que está de colegueo en el vestuario de los Bulls con Michael Jordan. Y eso me da mucha envidia a mí también. Como digo, hago mío el discurso. Ojalá en España la gente del entretenimiento, la gente de la comedia, no fuese en su gran mayoría los trovadores, los juglares, los caricatos. Me molaría que fuese un poquito más como el mundo anglosajón. Sí, y además también, ya para despedir este bloque, pues queremos desde luego reivindicar no solamente los cómicos desde una perspectiva de género, o sea, porque al final lo que no se visibiliza no existe, y es importante también que, por supuesto, la televisión pública, que lo intentamos hacer por lo menos desde el espacio que nos proporcionan, visibilizar lo no normativo, otros cuerpos, otras sexualidades, otras formas de pensar, eso es muy importante, y la democratización precisamente que nos han traído las nuevas formas de comunicar, es representar todas las realidades que, por supuesto, también existen. Dicho lo cual, nos vamos con el vídeo de Grey 3, que también es una persona a la que visibilizar de vez en cuando. Algo así como el robot tertuliano, que ha resultado ser un oponente muy duro. Estuvo a punto de ganar al humano. Chimichurri, según mis sensores, hay mucho chimichurri en esta habitación. Buenos días, Pepe. He oído hablar muy bien de ti. Es la primera vez que me entrevista un robot. Parece que el futuro ha llegado. Hola, soy Pepe. Me gustan las canciones de Amaral y sus solos de guitarra. Tengo emociones. Chimichurri. Chimichurri. Tengo emociones y chimichurri a la Madrid. ¿De qué equipo eres? Yo del Real Madrid y también del Real Madrid femenino de waterpolo. Chimichurri. Hay que exterminar las fake news.
Hay que destruirlas a ellas y a sus creadores y sustituirlas por las True News. Las mías son las True News. No fui programado para mentir. Tienes unos ojos preciosos. Jejejejeje. Hay que matar a los creadores de las fake news. Detecto mucho chimichurri en esta habitación, pero pocos sonidos. Parece que te he comido la lengua el gato. Jejejeje. Yo cuando era una rumba una vez me comí un gato recién nacido. Hola, mi nombre es Pepe, el robot de las True News. Ahora subiré la foto de este instante en formato NFT para que la gente pueda empezar a pujar por ella a partir de 3 bitcoins. Bueno, pues efectivamente, o sea, el futuro es hoy un poco, o sea, que no nos entrevisten los roboses. Hemos sumado a esta mesa, pues, los que saben. No estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, pues hemos dicho, pues vamos a cogernos un par de alumnos y un par de profes y que nos digan. A mi izquierda tengo a Graciela Padilla, ella es profesora titular de la Complu de aquí y además coordinadora del grado de periodismo. O sea, ¿cuánta responsabilidad, Graciela? ¿Has obligado a que vengan alumnos ahora mismo? No es poco. No, has sugerido con les cierta... he invitado. Les has invitado y aquí están... Bueno, estaban encantados de venir, Inés, porque ya ha salido este programa en clase Oh. antes de venir y no se lo creían cuando dije que veníamos hoy aquí a tener la clase. Oye, ¿quiénes son los alumnos de Graciela? Brava, ahí está. Es buena profe. Es una buena profe, es maja, se porta bien, practica SOC, todas estas cosas. O sea, en lo que está su capacidad como humana es ok, ¿no? Tenemos por otra parte también a Alicia Parra. Ella es profesora de documentación en medios de comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información. Tremenda asignatura, ¿no? Pues sí, tremenda y muy bonita y muy necesaria, ¿no? Hablar, pues eso, desinformación, fuentes de información, etcétera. Así que muy contenta de impartirla, la verdad. Para chequear que Donald Trump no diga tonterías, ¿no? Entre otras cosas, sí. Bueno, no hace falta irse tan lejos para escuchar tonterías, ¿verdad? Que salen Sí. por la boca por parte, pues, de instituciones o dirigentes. También nos acompañan dos estudiantes que les hace mucha ilusión también estar aquí. Ella es Gloria Sagrado, estudiante de periodismo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Te hace risa? ¿Qué quieres ser reportera? ¿Quieres ser presentadora? Pues empecé la carrera pensando en ser periodista político y ahora estoy más que me quiero ir al mundo de las ONGs, gabinetes de comunicación de ONGs. Vale. Y todo ese tema. Bueno, ¿y qué te pareció el debate que llevamos hasta el momento? Interesante y necesario. Interesante y necesario, fíjate. La pública haciendo cosas interesantes y necesarias, que no es baladí eso también. Y a mi derecha tengo a Mario Villaescusa. Vaya bromas que nos han caído con este apellido, ¿verdad, compañero? Total. Estudiante de periodismo y también becario en el Gabinete de Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información. Interesante el momento beca. Sí, la verdad, bueno, yo un orgullo poder disfrutar de esta beca y poder aportar mi granito de arena a mi facultad, mi último año ya. Y bueno, nada. ¿Te sientes ready? Me siento ready ya para el mundo laboral, sí, aunque suene... Sí, ¿eh? Sí, Suena ya que esto acaba. Que esto se acaba, claro. Otro al 40% de paro juvenil. No, Mario, no. No, hombre, no aplauso. Graciela, estamos aplaudiendo la precariedad. No sé cómo sientes esto. Lo has dicho tú con tu programa, Inés, en la pública. Es que yo creo que demonizamos demasiado y tenemos que estar contentos de donde estamos. Yo se lo digo el primer día, el segundo, el tercero, se lo digo muchas veces. Somos unos privilegiados de tener esta facultad con estos medios. Estamos en el ranking QS de top universidades, somos la primera de España en comunicación. Y si miramos todo el ranking, encima es que somos la primera de las 100 universidades que salen, pues la primera pública. Así que creo que de verdad somos afortunados, están haciendo las cosas bien porque estamos ahí por algo. Es verdad que siempre se puede mejorar, pero yo creo que esta universidad no es la misma de cuando yo entré, por ejemplo, como profesora. El hecho de que estemos hoy aquí en este anfiteatro es
un buen ejemplo de lo que tenemos, más medios, más prácticas, más Bueno, esto lo hemos informática. traído nosotros, tengo que decir también, Graciela, que no... No, pero el hecho de que estemos aquí Sí. dando clase en este anfiteatro, por ejemplo, no se había producido antes. Y bueno, desde luego que siempre hay cosas que hacer, pero también las profes que estamos en la mesa, pues somos un ejemplo de que se renueva profesorado, se renueva temario, estamos inmersos en cambiar los planes de estudio, en actualizarlos, pero escuchamos, hay que tener en cuenta también que estamos en una facultad muy democrática, donde opina cualquier profesor de cualquier rango, y eso es muy importante. También supone que sea un poco lento, pero yo creo que se están haciendo muchas cosas buenas. Desde luego que cada vez muchas más que antes. A mí eso me gusta porque lo dice mucho Àngels Barceló, soc una demócrata. Mario, ¿cómo vives tú esto que acaba de decir ella? ¿Sientes que estáis en vanguardia? ¿Sientes que os habéis ganado el título de primera facultad de España? ¿Te echas las manos a la cabeza pensando, madre mía, cómo estarán el resto de facultades de España? ¿Cuál es un poco tu sensación? Bueno, pues un poco a veces sí lo he pensado, pero no, muy orgulloso. Dilo a las claras que tú ya te vas, o sea, aquí los que se quedan son ellos, o sea que... No, pero sí es cierto que, bueno, a pesar de que los planes de estudio pues, van poquito a poco, pues por lo que ha dicho la profesora Graciela, es un proceso lento, sí es cierto que yo creo que el profesor es el eje de la asignatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya profesorado joven ya significa un avance, y que este profesorado joven lleve novedades al aula, como, pues, no sé, las nuevas redes sociales, TikTok, Twitch, que ellas expliquen esto en las aulas, ya supone un proceso de avance. Qué bonito eso. Alicia, ¿crees que está también además cambiando un poquito el perfil del alumnado? Bueno, yo creo que el alumnado siempre tiene ese perfil, ¿no?, que agradecemos tanto los y las profesoras, ¿no?, que es esa frescura, esas ganas de aprender. Yo tengo la suerte de dar en primero de periodismo. Guau. Entonces es muy divertido. Los alumnos vienen deseando hacer cosas, deseando aprender. No sé, es muy bonito. Y luego también, a propósito de lo que comentaba Graciela, yo creo que es una facultad muy especial, y no solamente porque, bueno, por las asignaturas, por profesores, los alumnos, sino todo lo que sucede en esta facultad, que son muchas cosas. Tenemos estrenos de cine, tenemos todos los días congresos, conferencias. O sea, que yo creo que es un sitio también donde nutrirte, no solamente intelectualmente, sino incluso socialmente, y también es importante. Bueno, total. Gloria, ¿en qué curso estás tú ahora? En tercero de periodismo. En tercero. ¿Te sientes ready para el mundo laboral? Sí y no. O sea, es una sensación un poco extraña. O sea, creo que sí que estoy preparada para el mundo laboral, en el sentido de que creo que, sobre todo periodismo, es una carrera con la que sales como con mucha cultura. Hay muchas asignaturas, pues historia, sociología, ciencias políticas. Sales como con un poco de todo, pero tengo también ganas de empezar a trabajar para saber ejercerlo, que es un poco como al final se aprende a ser periodista. Y a la vez pues me da un poquillo de miedo, ¿no?, porque estás aquí a tus cosas y Claro. sales al mundo y dices, bueno, pero Claro. tengo ganas. Y hay que aprender ese tono de reportera de A3 Media también. Estamos hoy aquí Claro, yo cuando los escucho digo, hostia, esto tampoco es Sí, baladí. sí. Bueno, periodismo político, desde luego, es otro rollo. Por lo que estoy observando, porque bueno, no estoy observando, me lo han dicho expresamente, me lo han dicho, está Darío inmerso en la juventud del Papo. Darío MH, por favor, un aplauso para Darío, que está ahí. Claro. Gracias. Rompiendo la media de los 22 años, Así Darío. es, el repetidor. Aquí estamos, Inés, entre la juventud, con el sol de cara, que no cara al mismo. Vamos a hacer unas preguntas. Tengo aquí a mi lado a Ana, y Rebeca. que van a hacer unas preguntas para la mesa. Así que, sin más dilación, Ana. Yo tengo una pregunta sobre lo que han dicho antes del el papel que se está terminando, el uso del papel y eso. Entonces digo, ¿hay otros medios convencionales que se vayan a terminar y vaya a haber más auge, como en el streaming y todo eso, y con ello se terminen los profesionales que salgan de las universidades? Graciela, a lo mejor para ti. Yo digo, el papel, como se termine el papel higiénico, yo me voy. Bueno, yo creo que todos los cambios no son de un día para otro, Ana, y llevamos oyendo lo de que va a desaparecer el papel desde que yo estudiaba, y llevo 15 años siendo profesora. Así que
nos vamos adaptando. Las nuevas generaciones, tanto de profesorado como de alumnado, nos tenemos que ir adaptando. No va a ser un cambio drástico de la noche a la mañana, lo estamos viendo. Y como yo os digo muchas veces en clase, también es que a lo mejor la función que va a hacer un estudiante de primero, desde que está en primero hasta que llega a cuarto y sale al mercado laboral, a lo mejor es que esa plataforma, ese programa de edición, es que a lo mejor todavía no existe cuando ha entrado. Así que lo que hay que hacer es estar dispuesto al cambio, ser proactivos y proactivas, querer aprender y bueno, entender que hemos elegido un mundo muy difícil y muy cambiante, pero también muy, muy bonito, que además cambia según cambiamos las personas y cambia la forma en que nos comunicamos. Así que yo creo que vamos a seguir teniendo trabajo para rato y desde luego supone un reto para los docentes. Para mí cada cuatrimestre, no te digo cada curso. Joder, qué buena profe, ¿eh? LOL. Vale. Un aplauso. Vete tú, Darío, a preguntarle esto al catedrático de Derecho, que te va a decir en plan de no, comedme los cojonazos y todas esas cosas, ¿sabes? Por eso, no, y esta gente sabe hablar. En un mismo campus, muchas realidades. Claro, tú te vas a ingeniería y un puente te saben hacer, pero juntar 4 letras no. Pues Una juntar frase letras sí, subordinada. ya mucho orgullo, ¿eh? Ojo. Vale, tenemos también una pregunta de parte de Rebeca. Sí, bueno, antes has preguntado un poco si se veían preparados para salir al mundo laboral y eso. Yo estoy en cuarto y no me veo preparada para salir al mundo laboral, no voy a mentir, porque aquí veo pues que se prepara mucho, pues toda la teoría está muy bien, lo que pasa que ya a la hora de la práctica veo que falta un poco, entonces me gustaría mucho saber la opinión de los alumnos, pero también de los profesores, cómo nos ven a nosotros de cara a ese mundo laboral en el que ya pues, nos tenemos que abrir paso. Y a veces con prácticas, mira, 0 euritos, eso también es digno de mención. Alicia. Bueno, pues yo la verdad que si me preguntáis que cómo os veo, yo os veo bien. Vamos a ver, es un proceso, sí, es que, a ver, esto es un proceso largo, son 4 años de aprendizaje, donde también creo que tienen que centrarse un poco en cultivarse, en aprender. Y la práctica yo creo que también viene un poco sola, ¿no? Y que se puede aprender, o sea, que no tengan miedo. Sí que siempre es verdad que yo les animo personalmente a que pues, se abran un canal, no sé si, ya no voy a decir un blog, pero a lo mejor, ¿por qué no?, en Twitch, vayan haciendo como su portfolio, y todo eso también es ganar terreno a la hora de aprender y de después poder tener un currículum y enfrentarse a esos primeros trabajos, ¿no? Eso es lo que pienso, pero yo creo que pienso que salen con una buena preparación, yo creo que sí. Mario, ¿tú tienes ganas ahí de comerte el mundo periodístico? Que tengo ganas de comérmelo, sí. A ver, ¿qué te digo? Sí es cierto que, bueno, pues estoy un poquito de acuerdo con la profesora Alicia y, bueno, pues la carrera le falta práctica, eso es cierto, es evidente, pero te proporciona una base teórica que yo en mi persona lo veo reflejado en mi madurez. Yo no soy el Mario que vino a Madrid hace 4 años y creo que eso ha sido gracias al proceso universitario, aparte de lo que supone independizarte, cambiar de ciudad, de salir de tu seno familiar, pero creo que, pues sí, a lo mejor deberían de facilitarnos un poquito más el acceso a tus primeras prácticas, sean o no remuneradas, que eso ya es otra cosa, pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, esa es tu opinión, como dice el exacto. Gloria, en tu caso, ¿te ves redilla para empezar? ¿Estás con ganas? ¿Ves mucha competencia en la gente que no se dedica al mundo del periodismo y quiere saltar? y está presentando un programa en Place, por ejemplo. El tema estrella. A ver, es que yo diferencio bastante entre informar y comunicar. Es decir, yo creo que el periodista, el que se ha graduado en periodismo y se dedica a informar, investiga, realiza reportajes, crónicas, es una cosa. Y otra cosa es una persona que comunica, que saca debates, que habla de X temas en redes, en tweets. No es lo mismo y tampoco tiene por qué llegar a serlo nunca. O sea, cada uno está en su campo y cada uno se especializa en unas cosas y yo me parece legítimo que una persona a la que se le dé bien hablar, se le dé bien hacer sus gracias, contar las cosas de una manera a la que a lo mejor
a nosotros nos parece más accesible, a los jóvenes quiero decir, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué lo vas a cohibir? No, cada uno tiene su lugar y cada uno se dedica a unas cosas distintas. No me parece tampoco que suponga un problema. Bueno, esto ha sido precioso, Gloria, porque yo creo que además también sirve como un poco remate final para que se den la mano los dos mundos, el de los comunicadores no cualificados al efecto y las personas que sois profesionales de los medios de comunicación y por mucho tiempo más. Entonces, bueno, pues desde aquí, desde la Facultad de Ciencias de la Información, estamos súper felices de estar hoy. 50 años cumple ya estas movidas de hormigón que se han llevado balines de la guerra y todo. O sea, que, bueno, de la guerra no, de la posguerra, ¿no? O sea, de todas las movidas, de los grises y todas estas vainas. Y tenemos que despedir, pero con unas actuaciones de putos locos. O sea, quiero decirte, no te puedes ir de ahí porque ya nos queda el remate para que esta gente maravillosa se lo pase muy bien también, porque han estado aquí aguantando la turra. Y bueno, pues evidentemente también agradecemos por aquí tus comentarios, tus arrobitas, que nos sigas en nuestras redes sociales y que, por supuesto, nosotros también creemos en la democracia y en la información. Así que para ello también nos nutrimos de nuestra audiencia. Así que te leemos en gameplays@rtv.es. Así que ya me callo y dejo de decir así que me callo la puta boca y vamos allá con las actuaciones. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Gracias. Yo, what's up, empezamos. Y cuando quieras, venga, va, me la lanzamos. Yo, va, empezamos. Periodismo. Yeah. Yo, hablan de periodismo, yo de mi periodo, que eso no es lo mismo. A ti no te jodo, yo solo jodo con ritmos. Yo controlo como palabras, como en entrevistas, pero estoy haciendo freestyle, me conocen bien las pistas. Murciélago. Ya conocen de sobra, vuelo como ese murciélago, intentando marcharme para escaparme a un archipiélago. Estar en la playa, estar bien relajado y ser ese murciélago dormido que se ha despertado. Y cuando empiezo, tú quieres ovarios, pones unos varios, yo mezclando larios, siempre saliendo del barrio. A ellos les falta ovario, a otros les falta huevos, lo más necesario para poder aguantar el calendario y el juego. Yo estoy prendido fuego. De la Osa. Lo mío es llama, de la Osa es mi pana. Quedo con él una vez a la semana, más o menos, y se saca buenos temas. Veneno no es bueno, yo soy de la Osa porque ya fue mi veneno, pero estoy aquí con el antídoto. Fake poniendo news. flow a mi dolor. Ellos fake news, hermano, no las leo yo. Esos haters solo lo hacen por clickbait. Mi clickbait no es clickbait, lo mío es hacer click al freestyle. Ellos no lo saben. Chelo nunca han sonado García sucios. Cortés. Chelo García Cortés, ¿quién es eso que es un anuncio? Encantado, hermano, yo soy Bennett en el free. A ese le ha faltado decirme el número del DNI y lo habría puesto con algún nacional para que le llegue en la multa. Así que bueno, preguntas las justas. CSQ. Tú sabes, Bennett no se asusta. CSQ mis panas y mis panas para siempre, porque lo que un día se funda nunca muere. Las leyendas serán para siempre, leyendas del barrio a diario, viendo a varias gente. Los son los míos y ellos lo saben, lo tienen Zapatilla. claro. Con las zapatillas nuevas que se han comprado yo, mis bambas pues no sé, son unas Nike que Nike me envió. Antes las compraba pero bueno, qué sé yo. A mí me envían 6 pares y regalo 5, porque si come uno comen todos, hermano, es lo mismo. Extintor. Un extintor para dejarte extinto. Bennett en el ritmo, el profesor estricto. Dile al decano o al rector que yo le insisto para poner a todos rectos, hermano, yo sueno estricto. Éxito. Lo mío es un éxito, aunque no me aplaudan si no se lo piden. Pero ya saben, Bennett es el líder. Apunta y decide, pregunta y te sigue. Empieza a soltar barras y el ritmo me gime. Inforradio. Tú quieres Inforradio, no nos ha dado tiempo a terminar esa puta entrevista. Había que soltarse el freestyle, pero para Inforradio te info que todo lo que suelto yo salta a la vista. Como gitanas que pasean mientras otros miran, como hombres acabados hablando de la vida, como el niño que está sentado en el banco, porque el banco es donde ha encontrado su única salida. Y yo estoy ahí mirando todas sus perspectivas, todas sus opiniones, todos los puntos de vista son válidos, brother. Y si me trabo es porque no escucho del todo por el INIER. Pero Paloma. los fallos de hoy no los se corrigen ayer. Tú quieres paloma, yo soy la paloma de la paz, porque voy de blanco, volando, capaz, hablando de algo que no sé si puedes entender ni controlar. La paloma dejó el nido y un día echó a volar. Pedrerol. Pero si te vas vuelves como Pedrerol en el chiringuito y yo en el chiringueto. Chilling pero peto, hermano, cojo el micro y eso no es ningún reto. Le pongo firmes como Alfredo Duro, soy duro y concreto. Yao, completo el ritmo como tú lo Balleste. quieras.
como Balleste, que se calle este, que aquí está este fiera. Tú sabes, hermano, con Balleste todo bien, todo respeto. Paz para Colombia y para sus sujetos. Para esa gente que me encuentro cuando cruzo para el otro lado del Carmín. charco. Me hacen sentir en casa si lo abarco. Se le corría el carmín de llorar tanto y ahora solo se corre de sonrisas que provoca. Ya no hay llanto, hermano, ya estoy tanto que ya no sé. Madrid. Hermano, si preguntas te lo puedo responder. En Madrid nací y en Madrid me crié. Y viendo cómo pasa el tiempo es probable que en Madrid me muera también. So fresh, mi cerveza 5 estrellas, mi comunidad 7. Venet no apto pa' paquetes. Fuman. Ellos fuman y de tanto fumar la cuenta se queda sin billetes. Nos ha pasado a todos, aquí desgastando el pulmón y el modo pullover bro porque yo me los como. Tú sabes, si ya se ha acabado me callo yo, que no me importa. Place. Ready para play, su premio Honda. Tú sabes, hermano, eso sí importa. Estamos en la onda como Place, rulando en ese Honda como si fuese un Lamborghini o un Haze. Fumando siempre Haze, Purples y esa parte. Bennett el mejor en la parte de play, ya sabes, el campeón tranquilo. Bennett hablando con Dios del destino, no contesta, hoy no vino. Así que aquí estoy yo con mi protesta y mi destino. Te estoy esperando a ti al final del camino, primo. ¿Quieres Rosa. que siga? Rimo. Con Rosa, ¿cómo son las cosas cuando hablo de prosas? Aunque me vi andando por tarimas y antes de coger la rosa tuve que clavarme espinas en la mano y ellos eso pues no lo valoran. Badial. Te lloran como Badial todos los días a todas horas. Ellos saben, hermano, tranquilo por aquí. Yo no soy Badial, sí mantengo el flow 2000. Ellos saben de esto, hermano, sí saben de esto. Mientras te susurran las palabras y te cambia el gesto, ese te la suelta al oído como que quiere una cita después contigo. Papo. Apúntate su número y os hacéis amigos. El capo 013, yo destaco porque crece. Si les mato es porque me apetece, no hago caso al jefe. Hermano, como el capo, un buen colega, un buen amigo. Aunque luego otros te traicionan, igual que Luis Figo, no es su caso. Cumpleaños. Cumpleaños feliz, era la chica que está sentada para allí. Has cumplido 18, que te vaya bien, que sí. Puedes celebrarlo este sábado yéndote para el Fabric aquí, abriendo el brick de leche, loco que aproveche. Tengo sueños por la noche, aunque a veces me echen. Como Baloncesto. Morfeo, el amor es feo. Esto es baloncesto, no, si fuera baloncesto los noqueo. Yo jugando de 3 como Gary Payton. Raperos quieren pleito, Bennett sonando Seiko. Soy la comunicación del futuro y el futuro con freestyle está al momento. Rap perfecto, ya me despido sonando a capela. Respeto para los de dentro y para los de fuera. Respeto para el que llenó el caldero para todos como la abuela. El tiempo es paz y el tiempo vuela. Whatever. Muchas gracias, chavales. Que si pudiera estar sin ti ya no estaría, pero no ves que todavía me haces falta. No sé por qué, porque eres una mierda seca, pero te veo y la falda se me levanta. Odias el pop, eres un cutre que te cagas. No entiendo qué me gusta de tu puta cara. Hablas francés y no te entiendo casi nada, pero da igual porque yo estoy enamorada. Eres mala y vulgar, eres como un mazapán cuando ya estás toda llena y no puedes comer más. Eres raro que vulgar porque me tratas tan mal. No mereces que te mire y yo verte más. Independientes solo son mis dos pendientes, porque lo nuestro es tóxico y exigente. A ver si ahora que te canto este tema me meto dentro que ya no vale la pena. Yo quiero ser profe de yoga en las Bahamas, pero a tu lado lo sería de boxeo. No te gusta venirte a los festivales, solo ir a misa y a dar algún paseo. Eres mala y vulgar, eres como un mazapán cuando ya estás toda llena y no puedes comer